les voy a dar la charla de neurología acerca de neuralgias craneofaciales y parálisis facial de Bell. Entonces vamos a iniciar con la neuralgia trigeminal. Tenemos que el par craneal implicado en esto va a ser el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Este nervio va a tener una actividad mixta, va a dar la sensibilidad de toda la cara y va a dar la inervación motora a los músculos de la masticación. Este par craneal va a tener tres ramas. Una rama oftálmica que, como vemos en el dibujo, va a inervar todo lo que es la zona amarilla, una rama maxilar que va a inervar todo lo que está en verde y una rama mandibular que va a inervar todo lo que está en naranja. Aparte de estas zonas que muestran de inervación, también va a inervar lo que es la nariz, los senos paranasales, la boca, los 2/3 anteriores de la lengua y la dura madre supratentorial. Tenemos que las tres raíces nerviosas de este par van a confluir a nivel del ganglio trigeminal. En este ganglio trigeminal hay múltiples neuronas que entre ellas van a confluir y van a formar una raíz que va a ir hasta el tallo cerebral. Por medio de esta raíz van a pasar pues como todos los impulsos sensitivos y van a ir a cada núcleo a actuar según la sensibilidad que se dio, sea tacto, dolor o temperatura. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la incidencia es de 4.3 por cada 100.000 habitantes, siendo más común en personas por encima de los 40 años. Pero esta incidencia aumenta a medida que pasa la edad, viendo que en pacientes mayores de 80 años la incidencia llega a ser de 25 por cada 100.000 habitantes. Es muy común en mujeres, pues es más común en mujeres que en hombres, afectando a 3 mujeres por cada hombre. El principal factor de riesgo es la hipertensión. Sin embargo, se ha documentado que el consumo de tabaco y el alcoholismo también pueden influir en la aparición de esta neuralgia. Las ramas más afectadas van a ser la maxilar y la mandibular. Rara vez está afectada la oftálmica, se describe que solo en un 5% se afecta pues esta rama y siempre tiene predilección por el lado izquierdo de la cara. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que esta neuralgia es dada por la compresión del nervio por un asa vascular. Puede ser arterial o venosa, pero es más común que sea por un asa arterial. Lo que va a pasar es que esto va a producir una desmielinización por compresión, y esa desmielinización va a llevar a que se produzcan focos ectópicos de impulsos nerviosos. Consiguiente a esto, se va a dar una remielinización, lo cual lleva a una intercomunicación nefáptica, que quiere decir que las neuronas se comunican entre sí por membranas sin necesidad de hacer sinapsis. Y esto explica la forma en que las fibras sensitivas estimulan de una gran manera a las fibras nociceptivas, que son pues las fibras del dolor. Vamos a tener una clasificación de la neuralgia trigeminal, donde la podemos encasillar en 3 tipos. Vamos a tener a las neuralgias trigeminales clásicas, que son aquellas que hacen referencia a una compresión por una asa vascular, pero que también está acompañada de cambios morfológicos. ¿Qué tipo de cambios? Sea atrofia o desplazamiento del nervio. Esto siempre se debe demostrar por resonancia magnética o por cirugía. Muchos pacientes describen que previo a la crisis de la neuralgia les da un dolor continuo, y esto se ha descrito como una neuralgia pretrigeminal. También existe un subtipo de neuralgia trigeminal clásica, que es aquella donde vamos a tener los paroxismos del dolor o las crisis, y en la ausencia de la crisis vamos a tener un dolor continuo. Y esto pues también se denomina como subtipo de neuralgia. En cuanto a las neuralgias trigeminales secundarias, son aquellas que están explicadas por cualquier tipo de enfermedad subyacente, sea un tumor, una malformación, una esclerosis múltiple, enfermedades del tejido conectivo, cualquier tipo de alteración genética como una hiperreflexia. Y en la neuralgia trigeminal idiopática vamos a tener que es aquella donde también hay contacto entre una asa vascular y el nervio, pero no hay ningún signo de compresión.
En cuanto a la clínica, vamos a tener que su principal, pues como síntoma es el dolor. Este dolor va a tener unas características que a su vez van a ser criterios diagnósticos. Entonces, el dolor va a ser paroxístico, es agudo. Muchos pacientes refieren que es como una descarga eléctrica o como una puñalada. El dolor no tiende a irradiarse, suele ser local y es de muy alta intensidad. Algo característico es que el dolor tiende a durar entre segundos y minutos. Y al menos en alguna vez el dolor ha sido desencadenado por un estímulo inocuo en la distribución pues, de la raíz que se encuentra afectada del nervio. Los pacientes refieren que pasan de semanas a meses asintomáticos y después tienen muchas recurrencias del dolor. Aún no se explica pues como el porqué de esto, pero se describe en la literatura. También describen que tienen síntomas concomitantes como son la inyección conjuntival y la epífora. Y refieren también que puede haber una contracción muscular de todo el lado ipsilateral de la lesión, pues del lado ipsilateral en el que está afectado el nervio. Se han descrito desencadenantes como son la masticación, el lavarse los dientes, el articular el lenguaje, el cantar, bostezar, el que el paciente tenga contacto con el frío. Hay unas banderas rojas que lo que hacen es como alarmarnos o ayudarnos a buscar una causa secundaria de la neuralgia. No nos podemos quedar con que sea una neuralgia trigeminal clásica, sino que debemos de buscar una causa secundaria. Tenemos que sean menores de 40 años porque ya vimos que la incidencia aumenta por encima de los 40. Que tenga alteraciones en la sensibilidad. Generalmente la sensibilidad de estos pacientes no va a estar comprometida, tienden a tener una sensibilidad intacta, que se acompañe de hipoacusia, de neuritis óptica. Como les mencionaba, que se afecte la rama oftálmica. Esto no es muy común. Siempre debemos de pensar en un diagnóstico diferencial o en una causa secundaria. Que haya afectación de la lengua, que sea bilateral, porque si bien se describe que las neuralgias trigeminales pueden ser bilaterales, es secuencial. Primero dan un lado y después dan el otro. Pero esta hace referencia a que sea concomitante. Y eso tampoco, pues eso también es una bandera roja porque no suele ser normal que sea concomitante. Hace más referencia como de pronto a algún tipo de tumor que pueda haber comprimiendo la raíz nerviosa, pues donde en su origen. Que el dolor sea refractario y no mejore, o que el paciente tenga antecedentes de esclerosis múltiple, porque esto vemos que es una comorbilidad que afecta pues las raíces nerviosas en este caso. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que si hacemos una buena anamnesis, un buen examen físico, podemos hacer el diagnóstico. El diagnóstico puede ser clínico, pues es clínico. Sin embargo, en algunas ocasiones, como en caso de banderas rojas, podemos ayudarnos de ayudas diagnósticas, valga la redundancia. Entonces, en este caso podemos tener lo que es la tomografía contrastada, la angiografía, pero el gol estándar acá va a ser la resonancia magnética con gadolinio, que también va a tener una fase de angiografía porque necesitamos ver cómo está la vasculatura. Hay unas secuencias específicas para las neuralgias, que son la secuencia Fiesta, la secuencia CIS y la secuencia Drive. Esta secuencia lo que hacen es poder ver mejor el recorrido del nervio para así pues usted identificar si hay algún tipo de alteración. En caso de que la resonancia magnética esté contraindicada, podemos hacer una tomografía contrastada y en el examen físico buscar los reflejos trigeminales con el fin de identificar alguna causa secundaria. Vamos a tener que el tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a usar los anticonvulsivantes bloqueadores de canales de sodio. Entre los efectos adversos de estos medicamentos, vamos a tener que, como el primero y más importante, tienen mucha interacción con otros medicamentos. Van a generar también hiponatremia, ataxia, anemia plástica, fatiga, mareo, granulocitosis. Entonces, es importante que antes de iniciar todo este tipo de medicamentos, debemos de hacer unas pruebas de laboratorio,
como son la función renal, porque tiene excreción renal, la función hepática, porque tiene su metabolismo hepático, los niveles de sodio, porque un paciente que presenta hiponatremia, pues debemos primero de controlar su hiponatremia para consiguiente poderle dar el medicamento. Y por último, un EKG, que es como uno de los exámenes también más importantes, porque usted busca bloqueos auriculoventriculares y en caso de que estén presentes, esto es una contraindicación absoluta para usted no dar el medicamento. Pues para usted usar el medicamento, qué pena. Aquí vamos a tener a los dos medicamentos de primera línea, que son la carbamazepina y la oscarbazepina. Ahí están sus dosis, cómo se escalona y sus dosis de mantenimiento, entonces no me voy a detener mucho como acá. En cuanto a la segunda línea, vamos a tener otros anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina, la fenitoína. Estos medicamentos tienen poca evidencia, sin embargo, se ha descrito su uso. En cuanto al tratamiento farmacológico, debe ser escalonado. Primero utilizamos un anticonvulsivante de primera línea, después utilizamos el otro si no nos sirvió. Si no conseguimos tampoco efectividad, podemos o agregar uno de segunda línea o hacer una terapia, pues o hacer monoterapia con uno de segunda línea. Ya uno podría ahí como escoger. Y en ocasiones, estos pacientes cuando presentan las crisis van a necesitar de una atención intrahospitalaria, pues un manejo de la crisis intrahospitalario. Entonces, tenemos que usamos los opioides, que aunque tienen poca evidencia, se siguen usando, y también le damos concomitante fosfenitoína o lidocaína. Esas son las dosis. Lo que es la lidocaína se da en una infusión de 60 minutos, y también se ha reportado que sirve la fenitoína en la misma dosis que la fosfenitoína. En cuanto al tratamiento quirúrgico, no tenemos que pasar por todo el tratamiento farmacológico, ensayar todos los medicamentos. No, usted puede pues, decidir en qué caso el paciente se beneficia del tratamiento quirúrgico o no. Y hay dos como motivos claros para hacer un tratamiento quirúrgico, que sea el fallo terapéutico o que el paciente presente efectos adversos que no tolera. En estos casos, el tratamiento quirúrgico de primera línea va a ser la descompresión microvascular. Y en la segunda línea vamos a tener lesión del ganglio trigeminal, que puede ser química, mecánica o térmica, o la radiocirugía, que simplemente se basa en radioterapia. Aproximadamente el 50% de los pacientes tiene efectividad con el tratamiento quirúrgico a 5 años. Entonces vemos que es como una buena opción. Sin embargo, va a haber pacientes donde no va a tener tan buena eficacia. Bueno, vamos a hablar de la parálisis facial de Bell. En esta, el nervio afectado va a ser el séptimo par craneal, que va a ser el nervio facial. Este nervio también va a tener una actividad mixta, tanto sensitiva como motora. En la parte motora va a inervar a todos los músculos de la masticación y en la parte sensitiva vamos a tener que le va a dar la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Vamos a tener unas fibras parasimpáticas que van a darle inervación a la glándula lagrimal y a la glándula submandibular y sublingual, y vamos a tener una parte somática que le va a dar inervación a la cuerda del tímpano, una parte somática que va a estar mediada por la cuerda del tímpano, pero va a dar como la inervación al pabellón auditivo externo. Tenemos que, en cuanto a la epidemiología, se registran de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes al año. En cuanto a esta parálisis, representa entre el 60 y el 75% de todas las parálisis faciales periféricas. Y en la mayoría de los casos, la resolución de esta parálisis es completa. Los pacientes no quedan con ninguna alteración ni con ninguna deformidad. Pero en el 7% de los casos puede ser recurrente. Y en estos casos en que sea recurrente, como lo vamos a ver más adelante, vamos a requerir de estudiarlo porque no es algo que uno diga que es solo la parálisis, ya la recurrencia nos hace buscar otro tipo de patologías. En cuanto a su incidencia, tenemos que aumenta por encima de los 40 años.
En los menores de 10 años es muy baja, entre los 10 y los 39 años aumenta, entre los 40 y los 60, entre los 40 y los 70 años es estable, pero por encima de los 70 años tiene una alta incidencia. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que la neuralgia, que la parálisis de Bell hace referencia a parálisis que no tienen una causa definida, pero es más porque cuando hacemos el diagnóstico de estas parálisis, como es clínico, no sabemos en realidad cuál fue la causa. Entonces, en esta fisiopatología explican la causa por medio de la infección de un virus, que es como una de las, pues puede ser una de las causas más comunes. Entonces tenemos que hay una propagación axonal y una multiplicación del virus neurotrópico que es reactivado, o sea, no es una infección nueva que tenemos, fue una infección prueba, el virus quedó inactivo y por alguna razón vuelve y se activa. Esto me va a producir una inflamación del nervio que me va a llevar a una desmielinización del mismo y finalmente termina el paciente con una parálisis que puede ser incompleta o completa. En este lado podemos ver los tipos de virus. En realidad cualquier virus puede dar la parálisis, siendo el herpes zóster como el principal encargado de dar estas parálisis o el que más se describe. Sin embargo, podemos ver que un Epstein-Barr, un Coxsackie, una influenza B puede llegar a darlo. Vamos a tener otras causas de debilidad facial adquirida. Y cuando pues la sospechamos se debe estudiar, obviamente. Entonces acá vamos a tener a la diabetes mellitus, que puede ser por microangiopatía o también por neuropatía, porque sabemos que pues afecta a cualquiera de los dos componentes, tanto a la vasculatura como a los nervios. Podemos tener una isquemia directa del nervio facial. También se ha descrito en el embarazo porque las mujeres hacen retención de líquidos, entonces esta retención lleva a un edema que consiguiente me lleva a una compresión del nervio, simplemente por genética, por una enfermedad de Lyme que ustedes saben que es causada por la bacteria Borrelia, que es transmitida por la garrapata, o un síndrome de Reisenhood, que es una parálisis facial con un zóster óptico. Esto lo vamos a encontrar que o el pabellón auditivo o la membrana timpánica o la orofaringe pueden tener las vesículas características del zóster. También se describe que la eclampsia puede llegar a ser una causa de debilidad facial adquirida. En cuanto a los factores de mal pronóstico, vamos a tener 5 que son muy importantes, y es la edad avanzada del paciente. Pacientes que sean mayores de 70 años van a tener más mal pronóstico que aunque sean de edad avanzada, o sea, por encima de los 40. Pacientes que sean hipertensos, pacientes que tengan deterioro del gusto, que la debilidad facial sea completa, y aquellos pacientes que tienen un dolor que no se relaciona con el oído. Esto tiene un mal pronóstico. Aún no escribe, pues aún no sé, pues la verdad no encontré como por qué. Como les mencionaba anteriormente, el que sea recurrente o bilateral nos debe de hacer pensar en que hay una causa secundaria que me genera esta parálisis, que puede ser o una miastenia, un linfoma, una sarcoidosis, una neuropatía como Guillain-Barré, o simplemente que hayan lesiones en la base del cerebro. En cuanto a la clínica, vamos a tener que la parálisis va a evolucionar o se va a desarrollar en máximo 72 horas. El dolor está muy relacionado con el oído, la mastoides o la cara, por eso decimos que el dolor no esté relacionado con el oído va a ser un mal pronóstico. La debilidad facial es unilateral y generalmente es completa, sin embargo hay pacientes donde es incompleta, pero cuando es incompleta ya hace referencia más a una parálisis central. Tenemos que los pacientes también, pues, o lo refieren o va a ser evidente que presentan desviación de la comisura labial y salida de líquidos o alimentos por el lado afectado de la cara. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar?
que el paciente no va a tener presencia de ningún surco, ya no va a estar marcado el surco nasogeniano, no vamos a tener marcadas las líneas pues de expresión a nivel de la frente. El paciente no puede elevar las cejas, no puede inflar la mejilla, o sea, el paciente va a tener comprometida toda la mímica facial del lado afectado. Los pacientes también al estar afectada la mímica facial, en ocasiones se puede afectar el sexto par, impidiendo el cierre ocular. Y pues la desviación de la comisura labial, como ya se los había mencionado, esta desviación siempre va a ser hacia el lado sano. Acá tenemos una escala de House que lo que hace es como ayudarnos a clasificar la severidad de la parálisis de 1 a 6 grados, siendo 1 el mejor grado, que es una función facial normal en todas sus áreas, ninguna área está comprometida, y siendo 6 una parálisis facial total. Entonces, en la grado 2 vamos a tener que ya la disfunción va a ser leve, el paciente va a tener una debilidad que es notable, pero a la inspección cercana los ojos van a cerrar por completo, el paciente puede tener una asimetría en la boca, pero que usted la nota solo cuando él habla, y en el reposo el paciente está completamente normal. El paciente se queda quieto y usted no le ve ninguna alteración facial, no ve desviación, no ve pérdida de los surcos, no ve incapacidad para cerrar el ojo, el paciente está normal, entonces se conoce como una disfunción leve. En la grado 3 vamos a tener que la disfunción va a ser de leve a moderada, el paciente ya va a tener una debilidad que es un poquito más obvia, sin embargo no va a desfigurar, el paciente puede ya en el reposo tener un poquito de asimetría, si se queda quieto usted puede evidenciar un poquito la asimetría, pero es algo muy leve. Los movimientos de la frente van a ser ligeros, el cierre del ojo va a ser completo pero con mucho esfuerzo, y la boca puede tener un poquito de debilidad que usted la evidencia o usted la ve cuando el paciente trata de hablar. En cuanto a la disfunción, pues en cuanto a la grado 4, vamos a tener que la disfunción va a ser de moderada a severa, ya el paciente va a tener una debilidad más obvia y la simetría va a estar tanto en el reposo como en la actividad. Los movimientos de la frente van a estar ausentes y el cierre del ojo va a ser incompleto, el paciente no puede cerrar el ojo. En estos grados de clasificación ya el paciente también tiene pues compromiso a nivel ocular. Y en la boca ya vamos a tener que el paciente ya tiene una simetría más marcada, aunque él intente hacer el esfuerzo de que no se note pues o de hablar bien, de mover su boca, se va a notar que el paciente está asimétrico. En cuanto a la disfunción grado 5, vamos a tener que ya es una disfunción severa, el paciente tiene movimientos que son casi imperceptibles, la simetría va a estar muy marcada en el reposo. En cuanto a los movimientos, vamos a tener que en la frente no tiene ningún tipo de movimientos, en la boca el paciente casi que no puede ni hablar, son movimientos muy leves y el ojo no va a cerrar. Y en la sexta tenemos pues que la parálisis va a ser completamente, pues o total. Acá, perdón, tenemos que como una correlación en el lado donde se afecta el nervio y como los síntomas clínicos y la principal causa. En esto la verdad no me voy a tener mucho, me pareció como interesante la tabla, se las voy a dejar ahí por si alguno la quiere ver, pero no se las voy a explicar muchachos porque pues ahí está y la pueden ustedes mismos leer. En cuanto al diagnóstico de la parálisis facial, tenemos que puede ser clínico después de una buena anamnesis y un examen físico bien hecho. ¿En qué casos nos vamos a guiar de ayudas diagnósticas? En casos que requieran de mayor estudio, que ya enseguida se los vamos a mencionar. Sin embargo, las ayudas diagnósticas tenemos de dos tipos. Aquellas que son un electrodiagnóstico y me ayudan a determinar el pronóstico del paciente, o aquellas que son de imagen y me ayudan a identificar una posible causa secundaria y que requiera ser quirúrgica para el manejo de la parálisis. En caso a las
a los estudios de imagen vamos a tener el TAC contrastado y la resonancia magnética con gadolinio, porque sabemos que siempre debemos de hacer el contraste para tratar de hacer la captación como tal. Y en los estudios electrodiagnósticos vamos a tener la electromiografía, que es la imagen que tenemos ahí en la diapositiva, o los estudios de conducción nerviosa motora, que lo que van a hacer, pues, como prácticamente todos estos estudios, es mirar cómo está la actividad del nervio. ¿Qué patrones requieren estudiarse? Una parálisis facial que sea fluctuante o progresiva, aquella que en 72 horas no ha terminado como su progresión, pero son más importantes aquellas que superan las 3 semanas. Esas parálisis deben de como llamarnos más la atención. La parálisis facial que sea bilateral, generalmente esto no se da, pues no se dan las parálisis bilaterales. Que sea recurrente, tampoco es normal. Parálisis faciales que sean completas y prolongadas, quiere decir que en 4 meses los pacientes ya van a tener, pues ya empiezan a tener una mejoría significativa o casi que está resuelto el cuadro. Y hay pacientes que a los 4 meses están intactos o peor. Entonces, esto también requiere de estudios. Que la parálisis facial sea súbita, como les mencionaba, tiende a ser progresiva, en 72 horas alcanza su máximo pico, pero no de que usted en 5 minutos tuvo toda una parálisis completa. Eso lo tendría que hacer pensar más de pronto en una ACV. Que hayan signos de alteración de otras estructuras del tallo cerebral. ¿Esto cómo lo vamos a identificar? Con un buen examen físico, mirando la actividad de todos los nervios craneales, que no esté comprometido algún otro nervio que nos haga pensar que puede ser una lesión a nivel del tallo. Estas son las banderas rojas de la parálisis facial, que también requieren de estudios diagnósticos, pues que requiere que le hagamos más estudios diagnósticos. Entonces, que el inicio sea gradual, que el paciente esté acompañado de vértigo, pérdida auditiva o tinnitus, que no mejore en 4 meses, que la parálisis facial sea bilateral, como ya se les había mencionado, que hayan otros pares craneales involucrados, que haya debilidad vulvar o en las extremidades, ensanchamiento de la glándula paratiroidea, una otitis media, porque la otitis media ya puede estar relacionada más con un zóster o con cualquier infección a nivel, pues, del oído, que hayan vesículas en el canal auditivo, en la membrana timpánica o la urofaringe. Este sí es el que hace referencia al zóster, qué pena con ustedes. El anterior era, pues, cualquier infección que sea a nivel del oído. En cuanto que haya presencia de adenopatías cervicales, que haya edema facial, brotes en la piel que me puedan hacer pensar también en una enfermedad de Lyme, el VIH o el cáncer, sea de cara, pues sea de piel en la cara o sea un cáncer ya pues sistémico o metastásico. Este es como un algoritmo para el tratamiento de la parálisis facial. Entonces vamos a nos encontramos frente a una parálisis facial. Lo primero que vamos a hacer es identificar si el paciente arruga la frente o no. Si el paciente la arruga, ya la parálisis no es periférica, sino que pensamos en una parálisis central. Y hay que evaluar posibles causas, entre ellas que el paciente no esté cursando con una ACV. Si el paciente no arruga la frente, miramos, hay causas que puedan explicar esa parálisis, como lo mencionábamos, una otitis, un síndrome de Raynaud, una enfermedad de Lyme, un tumor, un trauma local del nervio en una previa cirugía o por un trauma en general. Si hay una causa que explique, se debe tratar obviamente la causa y el cuadro se debe resolver. Si no hay una causa que lo explique, ya vamos a tener entonces la parálisis de Bell. Y el tratamiento se va a iniciar si la presentación inició en menos de 72 horas. Ahí volvemos a la clasificación que les mencionaba, la escala de House, donde vamos a clasificar de la parálisis de leve a moderada o severa a completa. Entonces, lo que son grado 1, grado 2 y grado 3 me clasifican de leve a moderada. Y los que son grado 4, grado 5 y grado 6 me la clasifican como severa o completa, y esto me ayuda a ver qué tratamiento le doy al paciente. Entonces,
Si es de leve a moderada, solo vamos a utilizar la prednisolona 1 miligramo kilo día por 7 días. Mientras que si vamos a tener que es de severa a moderada, los pacientes le vamos a dar la prednisolona en las mismas dosis y por el mismo tiempo, concomitante con aciclovir. Se les da 400 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Este tratamiento va a ser pues vía oral, usted lo puede hacer en su casa y sin embargo sigue evaluando la evolución del paciente. El paciente va a tener en la mayoría de los casos una recuperación completa como lo mencionábamos, sin embargo puede darse una recuperación incompleta donde podemos utilizar la toxina botulínica, pero esta sirve en casos de que haya sinquinesias, espasmos faciales, hiperlacrimación o ya que sea más por estética. Y vamos a tener el otro contexto que va a ser el paciente que no se recupera, que antes tiende a estar una progresión lenta, pues tiende a avanzar que es mayor a 3 semanas y que en 4 meses el paciente no ha tenido mejoría y prácticamente no se ha recuperado. En esos pacientes sí debemos de hacer las neuroimágenes que mencionamos para descartar ya sea malignidad o cualquier causa secundaria de esta patología. Y por último, vamos a hablar de otras neuralgias, que acá vamos a tener 5 tipos de neuralgias. Ahí está la neuralgia trigeminal, pero pues ya hablamos de eso, entonces ahí no me voy a detener. Tenemos la neuralgia glosofaringea, que esta va a ser una neuralgia que se caracteriza por tener un dolor que es paroxístico, que es punzante. Este dolor puede estar irradiado a la base de la lengua, a la fosa amigdalina, al oído o al ángulo de la mandíbula. En muchas ocasiones, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que su incidencia es muy baja, de 0.2 a 0.8 por cada 100.000 habitantes al año. Sin embargo, no podemos pasar por desapercibido pues como este tipo de neuralgias. En cuanto a su etiología, vamos a tener que es casi que igual a la neuralgia trigeminal, está descrito que se da por compresión vascular, en este caso por la arteria cerebelosa posterior inferior o por la arteria cerebelosa anteroinferior, siendo la posterior inferior la que está como más relacionada con este tipo de neuralgias. El dolor puede ser desencadenado por la deglución, por la tos, por el habla, por el bostezar, por el cantar, por múltiples cosas. Y el tratamiento va a ser igual que en la neuralgia trigeminal. Cuando vamos a hacer el diagnóstico de una neuralgia glosofaringea, tenemos que excluir otras causas y si no, hacer una resonancia magnética que sea con contraste y sin contraste y que tenga una de las secuencias que ya hemos mencionado en las neuralgias trigeminales, que es la secuencia CIS. Al parecer es la secuencia que más usan para este tipo de neuralgias. Pues para cualquier neuralgia craneal usan mucho esa frecuencia. La resonancia magnética debe hacerse con énfasis en el tallo cerebral para mirar pues de pronto si hay alguna alteración a nivel de esta estructura que nos pueda explicar la causa de la neuralgia. Vamos a tener como segundo tipo de neuralgia, la que es del nervio intermedio o también es conocida como la neuralgia del geniculado. Esta se va a caracterizar por un dolor paroxístico. Muchachos, qué pena. En cuanto a la neuralgia glosofaringea, es muy importante recordar que en el 10% de los casos se puede acompañar de síntomas vagales, como son la bradicardia, el síncope o el paro cardíaco. Y cuando se ha descrito este tipo de síntomas con esta neuralgia, se va a describir ya como una neuralgia vago-glosofaringea. Se me había pues como pasado ese pequeño detalle. Bueno, entonces vamos a continuar. En cuanto a la neuralgia del nervio intermedio o la neuralgia del geniculado, es una neuralgia que es de un dolor paroxístico. Este dolor va a estar presente en la profundidad del canal auditivo y puede estar irradiado a la región parietal u occipital, incluso hasta el vértex
pues, a nivel del cráneo. Es un trastorno que es de las neuralgias más raras. Se han hecho pues como revisiones en la literatura entre 1932 y el 2012 y solo se encontraron 150 casos que estaban descritos. No sabemos si es que hay un subregistro que puede ser posible o simplemente es porque en realidad la incidencia de la patología es muy rara. Tenemos que en cuanto a su etiología o su fisiopatología es la misma que de la neuralgia trigeminal, pues una compresión vascular, acá no nos especifican de pronto cuál puede ser la arteria o el vaso que nos puede dar la compresión, pero se describe pues que es por una compresión vascular. En el diagnóstico siempre debemos de descartar otras causas de otalgia, no quedarnos con que, ay, le duele el oído, neuralgia del nervio intermedio, no. Siempre debemos de buscar una otitis, un zóster, un síndrome rectal, alguna otra causa que nos pueda explicar ese dolor a nivel óptico. Y en el tratamiento vamos a tener lo mismo que en la neuralgia trigeminal. Primera línea, segunda línea y ya pues el tratamiento quirúrgico como tal. Les voy a hablar, por consiguiente, de la neuralgia auriculotemporal. Esta neuralgia es un dolor que es también paroxístico, que va a estar localizado como en todo. El nombre de la neuralgia me describe la localización del dolor. La sien, el oído periauricular, se puede irradiar a la articulación temporomandibular o al área paratiroidea. La frecuencia la incidencia de esta neuralgia es del 0.2 al 0.4 y tiene una mayor predilección por el sexo femenino, afectando más a las mujeres que están en la edad media. En cuanto a la fisiopatología de la neuralgia auriculotemporal, tenemos que se describe que puede ser por un atrapamiento, por una compresión vascular, por una malformación craneal, por un quiste, o sea, pueden haber múltiples causas que producen la compresión pues, del nervio. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos que siempre debemos descartar alguna alteración de la articulación temporomandibular. En caso de que no encontremos pues ninguna alteración por medio de resonancia o TAC, ya pues haríamos el diagnóstico como tal de la neuralgia auriculotemporal. En el tratamiento cambia un poquito en el que ya como primera línea vamos a utilizar más los bloqueos nerviosos, pues se ha visto que los pacientes se benefician más de los bloqueos nerviosos. Sin embargo, se ha descrito el uso de la gabapentina, de la pregabalina, la carbamazepina y la oxcarbazepina. En cuanto a la neuralgia laríngea superior, vamos a tener que esta también va a tener características de un dolor paroxístico severo que está en la región cervical anterolateral, que se puede irradiar al ángulo de la mandíbula, incluso se ha descrito que se puede irradiar al cartílago tiroideo. La incidencia de esta neuralgia sí es un poquito mayor, siendo entre el 1.3 y el 3% de todas las neuralgias craneales. Tenemos que puede ser desencadenada por el habla, la deglución, la tos, y algo muy llamativo o algo que nos va a orientar al diagnóstico es que el dolor aparece cuando hacemos un estímulo del nervio en la laringe. O sea, palpamos el nervio a nivel de la laringe y el dolor aparece. Entonces, esto es algo muy característico y que nos ayuda a orientarnos en el diagnóstico de una neuralgia laringea. Este es un diagnóstico de exclusión, no debemos de tenerlo, pues pensarlo como que, ay, sí, el paciente habló, bostezó, eso es una neuralgia laringea. Es un diagnóstico de exclusión, lo debemos de tener en cuenta, pero siempre debemos de descartar otras causas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener la primera línea, la segunda línea de anticonvulsivantes, los bloqueos,
y se ha descrito que en estos pacientes la neuroablación de las raíces del glosofaríngeo y del vago han mostrado mejorías significativas sobre este tipo de neuralgias. Y por último, vamos a tener a la neuralgia occipital, que esta va a ser un trastorno donde vamos a tener un dolor paroxístico que va a estar irradiado en todas las raíces pues en todas las raíces nerviosas occipitales, sean las menores, las mayores o en ambas. En cuanto a su incidencia, vamos a tener que es de 3.2 por cada 100.000 habitantes. Los pacientes describen que, o los pacientes no, qué pena, en las causas, pues en su etiología o fisiopatología se describe lo que es la compresión vascular, un quiste, un trauma, una lesión por un latigazo cervical en caso de un accidente automovilístico, una esclerosis múltiple, e incluso se ha descrito que los pacientes en los que hacen biopsias de cuero cabelludo también pueden presentar este tipo de neuralgias. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces los pacientes refieren que el dolor se desencadena al estimularse obviamente el cuello o el cuero cabelludo, pues a la palpación del cuello o del cuero cabelludo, los pacientes refieren que hay presencia del dolor. Y en cuanto al diagnóstico, vamos a hacer el diagnóstico por una resonancia magnética o por TAC. Y el tratamiento de estos pacientes va a estar dado por analgésicos, que estos pacientes responden muy bien a la analgesia. También se han reportado pues en los bloqueos nerviosos locales, la neuroablación o la neuroestimulación. Ha mostrado que tienen pues muy buen beneficio en este tipo de pacientes. Listo, muchachos. Hemos terminado. Ahí está pues como la bibliografía de donde se sacó. Cualquier duda, cualquier inquietud que no quede comprendida o que no logren ustedes que les quede clara, me pueden preguntar, o si no hacen la pregunta pues directamente en el grupo para que en caso de que yo no sepa el profesor nos pueda ayudar. Muchas gracias.